Gracias por tu presencia, la presencia de Dios, a lo que el mundo lo llama locura, porque no pueden entenderlo, Somos locos, somos secta, estamos delirando. ¿Por qué no pueden entender esa presencia del Todopoderoso, el Dios de dioses, del Señor de señores, el que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, lo que ha creado al ser humano? Filosofía, ciencia, evolución llaman otras cosas, pero sabemos que Dios y su presencia está con nosotros. Amén. ¿Y cómo lo sabemos que Dios y su presencia está con nosotros? Porque desde que Dios nos creó, su presencia y su propósito era estar permanentemente con nosotros. Y cuando el ser humano cayó de esa presencia, es la gloria de Dios. Cuando el ser humano cayó de esa gloria, Dios tuvo un plan, Dios preparó un plan para recuperarnos otra vez a esa gloria, para que el ser humano, lo más precioso de su corazón, no se quedara sin esa presencia, Por eso desde la creación del hombre, desde el Edén, ya Cristo fue sacrificado por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que Él pisará a Satanás bajo sus pies. Él tendría la victoria sobre las tinieblas, que vino a robarnos de esa presencia, que vino a hacernos caer de esa presencia. Y en el Nuevo Testamento, Cristo con nosotros dijo: me voy, pero no os dejaré desamparados. No os dejaré solos, sino que enviaré mi Espíritu y estaré con vosotros todos los días hasta que yo vuelva. Todos los días hasta el fin del mundo estaré con vosotros. Y como Cristo ha permanecido presente con nosotros después de más de 2000 años a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios con nosotros, presente, hace que esa presencia divina de Dios se manifieste entre sus hijos. Por eso cuando adoramos, cuando cantamos, cuando alabamos, cuando estamos en nuestro lugar secreto, en nuestra intimidad, si tenemos conciencia de esa presencia del Espíritu de Dios con nosotros, cosas gloriosas empiezan a suceder. Amén. Cosas gloriosas empiezan a acontecer. Transformaciones empiezan a ser reales y visibles en nuestras vidas. Por eso no podemos despreciar, iglesia, la presencia de Dios. La presencia de Dios corporal como congregación y la presencia de Dios en nuestra comunión diaria con nuestro Señor, con nuestro Creador. No podemos despreciarla porque es la fuente del poder, es la fuente de la revelación, es la fuente de la fuerza. ¿Para qué? Para vencer al tentador, para vencer el cansancio, para vencer el temor, para vencer la confusión. Él es la fuerza, esa presencia es la fuerza. Amén. Así que yo doy gracias a Dios en esta mañana por su presencia en nuestras vidas, por su presencia en nuestras vidas, por ese lugar que Dios mismo salió a nuestro encuentro para levantarnos y para socorrernos y traernos a Él, La palabra de Dios en esta mañana que he estado meditando a lo largo del fin de semana es más una enseñanza y una exhortación, sobre todo para el tiempo en los cuales nos encontramos como ministerio. Amén. Como ministerio y como iglesia sabemos que hay un proyecto en marcha. Amén. Hay un proyecto
proyecto en marcha, hay un proyecto en acción. Y es verdad que han pasado varias semanas desde que unánimes, en un mismo sentir, en un mismo amor, hemos juntos ceñido el lomo para encontrar, amén, ese lugar donde Dios ha dicho que es tiempo de mover. Sabemos que está más cerca de lo que estaba ayer, amén, está más cerca de lo que estaba ayer. Pero yo quiero especialmente hablar en esta mañana y doy gracias a Dios por su palabra y la oportunidad que me da de poder exhortar a su pueblo en este día y poder yo misma ser exhortada por Él, amén, recibiendo la instrucción y la revelación que está en su palabra. Y quiero hablar sobre la edificación del cuerpo. La edificación del cuerpo, amén, la edificación del cuerpo. Cuando hablamos de edificar, escúchame, me viene siempre esta historia. Es una historia real que pasó de un edificio, creo que lo he comentado hace un tiempo atrás, de un edificio muy precioso que tardó, no sé si meses, años en ser erigido, en ser levantado. Amén. Y este edificio tardó tiempo en ser levantado, pero este edificio tardó muy pocos meses en ser destruido. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento de tierra tan fuerte que hizo que los cimientos de aquel edificio fueran movidos internamente. La fachada estaba aparentemente bien, pero internamente hubo un desgarre en los cimientos de aquella construcción. Amén. Y cuando empezaron a percibir los profesionales que aquel lugar era un lugar de amenaza para los que lo habitaban, empezaron a hacer un estudio de suelo. Y aquel edificio que tardó años posiblemente en ser construido, aquel edificio que era una belleza estética, tuvo que ser demolido. ¿Por qué? Porque al descubrir que habían grietas importantes en su cimiento, en la infraestructura interna de la construcción, concluyeron el poco tiempo que posiblemente podía venirse abajo. Y a la conclusión que llegaron fue a la siguiente: una mezcla de material. En lugar de construirse con el material correspondiente y sólido, se mezcló con un material barato y malo. A muchos de nosotros nos suena eso en los comercios, ¿no? Se mezcló el material que supuestamente iba a permitir, iba a ayudar, que el suelo era bueno, sí, que la fundación era buena, sí, pero el material fue una trampa para aquella edificación. ¿Qué estoy diciendo hoy con esta palabra? Cristo dice en su palabra que tenemos que edificar su iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Amén. Y como creyentes en Cristo, parte de un cuerpo que es la iglesia, tenemos que también tomar esa responsabilidad de edificar a la que Cristo nos invita. Amén. Y quiero que vayamos a leer a 1 Corintios 12:31. Y estoy convencida que esta palabra de Dios es para los edificadores que aquí están presentes. Es para los edificadores que aquí están presentes. Y créeme lo que te voy a decir: la edificación de un proyecto, la edificación de un ministerio, la edificación de un hogar, no se le entrega a un novato.
se le entrega, Dios se lo entrega a aquel que entiende, que tiene la capacidad y la habilidad para llevar a cabo esa obra. ¿Por qué? Porque somos muchos miembros de un solo cuerpo, miembros de un solo espíritu, miembros de un solo bautismo, miembros de un solo Señor. Cuando Cristo dice que Él va a edificar su iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. La iglesia es su cuerpo y ese cuerpo está establecido por muchos miembros. Entonces, cuando Cristo está edificando la iglesia, está edificando a sus miembros. Está edificando a sus miembros. Está edificando a aquellos que somos parte de ese cuerpo. Amén. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. Yo quiero que pongamos atención en esta palabra porque es poderosa y es una enseñanza del Señor y yo quiero que tomemos lo mejor de ella, sobre todo nosotros que estamos aquí presentes y para la tarea que nos ha sido confiada como ministerio para estos siguientes días. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. El cuerpo es uno. Amén. Este cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Tiene mano, tiene pie, tiene cabeza, tiene boca, tiene oído, tiene muchos miembros. Amén. Miembros visibles, como dice la Escritura, miembros que no pueden ser tan visibles, miembros que cuidamos más, que cuidamos menos, un cuerpo con muchos miembros. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. El hogar, la familia, el ministerio, el matrimonio es un cuerpo con muchos miembros. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que es muchos miembros. Si dijera el pie, escúchame, es importante esto. Es poderoso esto que te voy a decir. Aquí está el apóstol Pablo enseñando sana doctrina conforme a lo que ha recibido de Cristo a la iglesia de Corintio. Amén. Y dice el apóstol Pablo exhortando a ellos: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios tiene un propósito con sus miembros en el cuerpo. Amén. Lo que yo puedo hacer, posiblemente tú como miembro del cuerpo no lo haces. O al revés. Pero no por eso somos más y somos menos. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Es un cuerpo. Y si falta un miembro en ese cuerpo, ya el cuerpo no es completo. Ya el cuerpo no está sano. Amén. Entonces Dios dice que Él lo coloca cada uno como Él quiere. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función. Cada uno tiene una tarea y es una tarea vital. Y es una tarea única. Tú tienes una tarea en el cuerpo de Dios.
Tú tienes una función importante en el cuerpo de Dios. En este ministerio estamos haciendo un llamado a todos los que quieran comprometer e involucrar en este proyecto. Estáis bienvenidos a poner vuestras manos y vuestro corazón en esta obra que se está llevando a cabo, porque creemos que tú tienes una tarea importante que puedes hacer para hacer posible la función de este cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. A mí este texto me llama especialmente la atención. ¿Por qué? Porque a veces vivimos como creyentes, vivimos como cristianos, que parece que no necesitamos de nuestro hermano. Amén. Parece que no necesitamos de nuestros hermanos y somos insensibles al sufrimiento incluso de nuestros hermanos. Y eso es triste, pero es la verdad. Somos insensibles. Y aquí hay dos cosas muy importantes que hoy tenemos que saber. Como iglesia, como cuerpo, con muchos miembros, es primero el cuerpo de Cristo. Segundo, es un cuerpo establecido, constituido por pacto. Y un pacto firmado con la sangre de Jesús. Siempre me llama especialmente la atención la armadura del creyente en Efesios 6, que protege todo menos la espalda. ¿Por qué no protege la espalda, la armadura? Porque se supone que tu hermano detrás sea el que la proteja. Porque se supone que tu hermano detrás de ti sea el que la vigile. Pero el hermano detrás es el primero en clavar el cuchillo. Pero el hermano detrás es el primero en hacer la herida más grande. Pero el hermano detrás es el primero en juzgar, en criticar y en condenar. ¡Qué triste! Y estamos hablando del cuerpo de Cristo. Pero dice la palabra aquí que no tenemos que tratar a los miembros de este cuerpo como si no tuviéramos necesidad de ese miembro. ¿Por qué? Porque es como yo quitar esta pierna. ¿Cómo me vería? Mi cuerpo ya no es completo, no es sano y no es visiblemente agradable. Si quito este brazo, si quito un ojo, es diciéndole a este ojo, no tengo necesidad de ti, fuera. Es lo mismo que hacemos espiritualmente con nuestros hermanos en la fe. Cuando hablamos de ellos, cuando juzgamos de ellos, cuando criticamos de ellos. Y no te contaré la parte que llevamos nosotros, pero ya eso es una prédica entera. Amén. Y 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, digan conmigo, más débiles, más débiles, más débiles. El creyente que parece más débil, el cristiano que parece más débil, al abatido, al cansado, al agotado, al confuso. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer de su cansancio un cansancio mayor. Tenemos a ir por ellos, levantar a ellos, exhortar a ellos, traer a ellos a la presencia de Dios si se han apartado. ¿Por qué? Porque este cuerpo está siendo incompleto por este miembro que se ha vuelto ausente, por ese miembro que se ha extirpado fuera. Y Cristo nos invita aquí a que esos miembros de este cuerpo que parecen más débiles son los necesarios. ¿Y por qué son los necesarios? Te digo la verdad, porque con ellos creces espiritualmente. Con ellos creces espiritualmente, uno. Y segundo, para tú ejercer un verdadero liderazgo, y para tú poder edificar en la vida de una persona, esa persona tiene que ser disponible para dejarse enseñar. Tienen que ser personas que tienen la capacidad y la humildad de poder recibir consejo, de poder recibir dirección, de poder recibir reprensión, de poder recibir disciplina.
Una vez que esa persona tiene la capacidad de dejarse edificar, entonces estará en esa posición de poder edificar a otros. De poder edificar a otros. Y aquí la palabra de Dios nos dice que esos que son débiles son los necesarios, porque son ellos los que nos retan nuestra fe. Son ellos los que nos hacen salir de nuestra comodidad, los que nos hacen salir de nuestro confort, los que nos hacen ir como el buen pastor en busca de esa oveja descarriada, que se ha apartado, herida, confusa. Amén. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Se tratan con más decoro. Se tratan con más decoro. 25. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a aquel que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios no quiere que haya discordia en el cuerpo. Dios no quiere que haya desacuerdo en el cuerpo. Dios no quiere que haya desunión, que haya oposición en este cuerpo. Dios establece que la función del pie sea diferente a la mano para que haya una obra completa. Pero si cada uno empieza a pelear, yo quiero ser el pie, yo quiero ser la mano, yo quiero hacer lo que el ojo hace, yo quiero hacer lo que el pie hace, empieza a haber desacuerdo, empieza a haber oposición, empieza a haber discordia. Y no es la voluntad de Dios para su iglesia. Amén. De manera que si un miembro, escúchame esto, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso sería lo idóneo. Amén. Eso sería lo correcto. Aquí como cuerpo, muchos miembros. Si hay uno que padece, todos padecemos. Es como cuando nos duele la cabeza, nos sentimos mal todo el cuerpo. Nos duele un dedo y mientras ese dedo, este miembro, esta mano está enferma, todo el cuerpo sabe que hay un desequilibrio. Todo el cuerpo sabe que algo falla. ¿Por qué? Porque hay un miembro de este cuerpo que no está sano. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que unirnos a la necesidad y al padecimiento de ese hermano, de esa hermana, para decirle, hacerle saber, yo conozco tu necesidad, yo conozco tu padecimiento y yo entiendo por revelación que para que el cuerpo esté sano, todos los miembros deben estar sanos. Y hoy es un llamado a todos nosotros como iglesia, porque como pastor Eddie siempre aconseja, siempre anima, en este mover que vamos a tener pronto, es un mover para personas también que van a comprometer y que van a asumir una tarea, que van a asumir una posición de responsabilidades, de liderazgo. Y si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra función en el cuerpo, va a haber conflicto espiritual. Amén. Va a haber conflicto espiritual. Pero la belleza del cuerpo es cuando cada uno entiende cuál es su tarea y todos la llevan hacia un mismo objetivo y todos la llevan y la trabajan hacia esa meta. El fruto final es precioso, es completo, es sano. ¿Por qué? Porque cada uno ha entendido cuál es su lugar. Cada uno ha entendido cuál es su tarea, cada uno ha entendido cuál es su responsabilidad, cada uno ha entendido cuál es su llamado. Hay creyentes que tú le preguntas cuál es tu llamado en Cristo y no lo saben. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué piensa que Dios quiere que tú hagas como su hijo, como parte activa de su miembro en la iglesia, en su cuerpo? No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque no entienden lo que es el cuerpo de Cristo. Y no entienden que cuando entran a formar parte de este cuerpo, a formar parte de esta familia,
Ya eres un miembro con una tarea asignada y con una función vital, fisiológicamente espiritual vital, para llevar a cabo, para desempeñar. Por eso yo animo a mucha gente, es un llamado al compromiso, es un llamado a formar parte de ese cuerpo, es un llamado a permitir al Espíritu Santo obrar en tu vida, trabajar en tu vida, trabajar en tu carácter, trabajar en tus decisiones, trabajar en tus emociones, trabajar en tu mente renovada. ¿Para qué? Para que puedas entonces entender y poder funcionar en esta parte vital e importante que Dios te ha colocado. Amén. Amén. En esta parte importante que Dios te ha colocado. A mí me gusta mucho un texto bíblico. Vamos a leerlo y está en Lucas 14, 26, 30. Fíjate lo que dice la palabra ahí. Este tiempo tenemos que darnos a la tarea de edificarnos a propósito, iglesia. Amén. No sé si me entendiste lo que dije. De edificarnos a propósito y de edificarnos con la pureza de la palabra de Dios, sin mezclar otra cosa como pasó con ese edificio, sin mezclar otras cosas, sin mezclar cosas del mundo, sin mezclar cosas de las tinieblas. La pureza de la palabra de Dios. Ese es el material espiritual puro, por excelencia, que tenemos que usar en este tiempo para edificarnos, para edificar la obra ministerial, para edificar tu casa, para edificar tu familia. Recuerda esto, cualquier cuerpo hay miembros. Y si hay miembros que están heridos, no tenemos que ser insensibles. Tenemos que saber gestionar a ese miembro herido, a ese miembro confuso, a ese miembro en temor, a ese miembro en opresión, a ese miembro en enfermedad. No tenemos que ignorar esta realidad, porque si duele a ese miembro, duele a todo el cuerpo. Es como en una familia, en un matrimonio. Si duele a un hijo, si duele a un padre, duele a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Lo mismo tiene que ser en el ministerio. Lo mismo tiene que ser en Naciones Invencibles. Amén. Tenemos que entender cuál es nuestro lugar en el cuerpo. Tenemos que entender cuál es nuestra función como miembro en este cuerpo. Y como dije antes, lo que animo es para retar nuestra fe, no para desanimar. Gloria a Dios que todos estamos comprometidos con este proyecto. Pero necesitamos ver que a propósito, como miembro de este cuerpo, tú estás presente, tú estás disponible, tú estás dispuesto. Que cuando te buscamos, falta un pie, falta un ojo, falta una mano. ¿Dónde están? Es tiempo de unirnos como cuerpo. Amén. Y cada uno asumir esa tarea. Cada uno asumir esa tarea, cada uno asumir esa tarea, y será de bendición a tu vida y a tu generación, y lo sabemos, no tiene que despreciar la pequeñez de los primeros inicios, no desprecies el llamado que Dios te está haciendo en este tiempo, no lo desprecies. Porque lo que abrazaron las pequeñeces son lo que Dios siente en lugares de honor. Son lo que Dios siente en lugares de honra. Lo que abrazaron las pequeñeces, porque vieron la visión, porque vieron el propósito, porque se sostuvieron viendo a Dios, porque vieron el fin desde el inicio. Hoy yo oro para que tú veas el fin desde el inicio. Amén. El fin de este proyecto. Amén. El fin de tus planes. El fin de tu vida familiar. Lo puedas ver desde el inicio. Amén. Pero no puede suceder si no te edificas a ti mismo a través de la pureza de la palabra de Dios. A través de la pureza de la palabra de Dios. Dice la palabra aquí en Lucas 26 hasta 30. Escucha eso. Si alguno viene a mí
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, aquí es Cristo hablando, y no estamos diciendo que aborrece, que desprecia, que no quiere saber nada. El Señor no se está refiriendo a eso. El Señor está hablando de prioridades. Amén. De prioridades. Si alguno viene a mí, está hablando de discípulo, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no solo creyente que ocupa silla los domingos. Discípulo. El discípulo tiene algo importante que pagar. Hay un precio importante que pagar para ser discípulo de Cristo. Hay un precio importante que pagar para ser seguidor de Cristo. ¿Y por qué Cristo menciona padres, familias, hijos? Porque Él entiende que son vínculos importantes del alma para una persona. Y en estos vínculos somos tentados a aferrarnos y a sostener estos vínculos más que cualquier otra cosa. Él entiende eso. Por eso cuando su propia madre con sus hermanos vinieron a buscarle en el templo, le dijo a los fariseos que fueron corriendo a llamarle, dile a ellos que mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Mi madre y mis hermanos son todos, hay un día que se lo dije a mi madre y no sé si... Sí, puse ese texto bíblico en el grupo de familia y me dijo, ¿y qué significa eso? Yo le dije, creo que es muy claro. Si tú te opones, siendo mi madre biológica, más madre para mí es una hermana que conmigo hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que tener claro eso, iglesia. Tenemos que tener claro eso. Para seguir a Cristo, no solo para creer, para seguir a Cristo, habrán cosas de las que tenemos que despojarnos. Habrán precio en nuestra vida y en nuestro corazón que tendremos que sacrificar. Y en este tiempo hay un llamado para el discipulado en esta casa, porque lo que viene es glorioso. ¿Quién lo cree? Lo que viene es glorioso. Es glorioso para esta isla. Es glorioso para esta nación. Y es glorioso para estas naciones que pastoreamos. Es glorioso. Es glorioso. Y va a ser glorioso y real para aquellos que lo han creído. Amén. Y dice 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Escucha esto. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Aquí mi administradora y contable puede ayudarnos. Amén. ¿Quién, antes de decir, bueno, yo voy a construir ahora una torre, yo voy a construir ahora una casa, yo voy a construir ahora un ministerio, solo lo construye ya y como hicieron ahí, con el material que venga, mezclamos y veremos lo que sucede al final? No, nos sentamos primero, buscamos a Dios, buscamos su dirección, buscamos la sabiduría que viene de lo alto, buscamos la cordura, buscamos la prudencia para entonces recibir lo que necesitamos. Y dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Todos, ¿saben qué yo pienso aquí? Muchos creyentes que empiezan muy animados con toda la gasolina y se apartan, no saben que gente hace burla de ellos. Es muy claro aquí. Muchos que empiezan a edificar
que empiezan a planear, que empiezan a comprometer, que empiezan a prometer cosas. Amén. Y en el camino se apartan, y en el camino se cansan, y en el camino son tentados a abandonar. No saben que hay gente burlando a ellos. Y dice el 30. ¿Sabe qué burla? ¿Sabe qué dicen? Burla es palabra. Este hombre comenzó a edificar y no pudo. Hace unos días le dije al pastor, desde que yo estoy en esta isla y en este pueblo, siempre vi ese edificio que están ahí levantando apartamentos nuevos sin acabar. Y yo decía, ¿quién empezó a edificar y no pudo acabar? Siempre, los 17 años que llevo cumplido en este lugar, ese edificio ahí abandonado, lleno de pájaros, casi caído. Yo siempre me preguntaba, ¿quién empezó esta obra y no pudo acabarla? Y cuando vi que una empresa empezó a acabarla y a reformarla, realmente estuve felices por ello. Porque un edificio en ruina, muchísimos años, y por fin está adquiriendo belleza, porque hay alguien que decidió acabar, porque dice, como dice nuestro pastor, es mejor dormir en una habitación pequeña acabada que en un palacio sin techo. Porque cuando llueva, cuando truene, cuando haga sol, cuando vuelen los pájaros por encima, ¿qué significa esto? En nuestra vida, para edificar, en nuestra vida, primero nosotros, como miembros de ese cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Y la buena noticia que te tengo que dar es que ese cuerpo que es de Cristo no está enfermo. Ese cuerpo que es de Cristo no está en derrota. Ese cuerpo que es de Cristo es victorioso, es triunfante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que estamos sentados con Él en sitios celestiales. La cabeza no está ahí solas colgando. La cabeza y el cuerpo uno son, y somos el cuerpo de esa cabeza. Y las realidades de esa cabeza es para el cuerpo. Las realidades de esa cabeza es para el cuerpo. Por eso Cristo dice que somos victoriosos, que somos conquistadores, que hemos sido sanados, que hemos sido restaurados, que hemos sido liberados, porque esa es la realidad de la cabeza. ¿Por qué? Porque esa cabeza ya pagó un precio. Esa cabeza ya murió por nosotros. Fue a la cruz por nosotros. Se levantó del sepulcro y de la muerte por nosotros. Y esta victoria contundente es para nosotros. Entonces en este tiempo es un llamado a la edificación. Edifica tu vida. Edifica tu casa. Edifica tu matrimonio. Edifica a tus hijos. Edifica la obra ministerial que Dios te ha dado como discípulos. Estoy hablando a los discípulos. A los que han entendido su llamado y su compromiso en ese cuerpo. Amén. A ellos es este llamado. A ellos es esta invitación. La palabra de Dios dice, una mujer sabia edifica su casa. Una mujer sabia edifica su casa. ¿Qué significa eso? Que necesitamos sabiduría para edificar. Necesitamos sabiduría para edificar. Edifica su casa, edifica su vida, edifica a sus hijos. Una mujer sabia. Recibamos en esta mañana la sabiduría que viene de Dios. Amén. Para poder edificar, para saber edificar sobre esos cimientos sólidos, sobre esa roca inconmovible, esa roca que es Jesucristo,
esa roca que es Jesucristo. Una mujer sabia, no una mujer necia, no una mujer tonta, no una mujer imprudente, no una mujer insensata. No lo digo yo, está en la Biblia, Lee la Biblia y lo vas a ver. Todo eso está en la Biblia, no lo digo yo. No quiero ofender a nadie. Edifica su casa. Edifica su casa. Y una manera visible de que alguien está siendo edificado, una manera visible de que alguien está siendo edificado, es que se ha sometido en humildad para ser aconsejado. Es que se ha sometido en humildad para ser enseñable. No pueden recibir edificación sin ser enseñable, sin recibir reprensión, sin ser humilde para corregir ciertas cosas. Hay un tiempo que Dios me dijo, déjalo. El tiempo ya vendrá con el tiempo. No pierdas tu tiempo. ¿Por qué? Porque aconsejas, exhorta, disciplina, y hay un espíritu, no es la persona, es un espíritu de soberbia, espíritu de error, llama el apóstol Juan, espíritu de error, peleando en contra de esa persona para no recibir la reprensión y el consejo que es vida, y ese consejo le está edificando sobre solidez, sobre unos fundamentos correctos. Amén. Entonces esta mañana, iglesia, edifiquémonos, decidamos, tomemos esta decisión de ser edificados, de edificar este cuerpo espiritual, de edificar este cuerpo de la familia, esos miembros que necesitan lo que tú tienes. Hay mucha gente allá afuera que necesita que nosotros los edifiquemos. En nuestras casas, en nuestras familias, hay miembros que necesitan que nosotros le demos lo que tenemos. Le demos lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido del Señor, de su palabra. Tomémonos esta tarea y esta responsabilidad de pedir al Señor la sabiduría si no la tenemos, para edificar a esos miembros del cuerpo. Para edificar a esos miembros del cuerpo, para edificar a nuestros hermanos en la fe, para edificar a nuestros miembros en la familia. Es importante, es necesario, es necesario. Yo decía el jueves que meditaba estos días en la diferencia entre edificadores, edificio, edificar y edificación. Está muy vinculado y Cristo es una de las palabras que Él insiste. Dice, ¿qué usamos para edificar? ¿Qué usamos para edificar? Vamos a leer pronto para terminar. Vamos a leer pronto Mateo 7:24. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos para edificar? ¿Qué usamos para edificar? Tenemos que ser sensibles con muchas cosas para saber de dónde estamos recibiendo ciertas cosas. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las, no basta oír. No basta oír. Hay que hacerla. Hay que hacerla. El que es oidor y hacedor de la palabra, ese trae fruto. El que oye y obedece estas bendiciones recibe. El que oye estas palabras, dice el Señor, y las hace, y las lleva a cabo, y obra en ella, y obedece para tomar una acción sobre ella, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le compararé a un hombre sabio, a una mujer sabia que edificó su casa sobre la roca. Cuando yo estaba pequeña, no recuerdo muy bien los años que tenía, hubo una tormenta, un huracán tropical. Hay muchos huracanes tropicales en mi nación, mi bella nación.
en Centroamérica, República Dominicana. Y yo recuerdo mucha devastación. No recuerdo haber presenciado en todos mis años allí en Dominicana un huracán como este, pero yo era pequeña, pero sí recuerdo la devastación, sí recuerdo los edificios sólidos, con fundaciones sólidas, siendo refugios para la comunidad. ¿Por qué? Porque esas casas de hojarasca, esas casas de chabola, esas casas de madera, eran devastadas, desoladas. Y recuerdo decirle a mi papá, ¿qué pasa con tanta casa? No, ¿qué pasa con tanta gente? Y recuerdo que él me dijo, sus casas han sido destruidas. Y digo, sí, ¿y por qué han sido destruidas? Porque sus fundamentos son débiles. Y cuando viene una tormenta fuerte, un huracán fuerte, no tiene cimiento, no tiene profundidad para sostenerla. Yo a lo mejor tenía 9 años, pero me acuerdo mucho de aquello. Y yo decía, entonces nuestra casa también será destruida, porque claro, estábamos en un lugar de refugio en la comunidad. Y él dijo, seguramente que nuestra casa no será destruida, para animarme seguramente, porque después le vi los siguientes 6 meses construyendo una casa. Amén. Aleluya. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Cristo dice en su palabra que Él nos compara a un hombre prudente cuando recibimos su palabra, oímos su palabra y decidimos obedecer a su palabra. Es la trampa, el gran engaño de Satanás con los cristianos hoy, que nos emocionamos en la presencia de Dios, pero desde que salimos ahí afuera, esa puerta para afuera, olvidamos todo lo que hemos recibido en esa presencia. Olvidamos. Vienen los ataques de pensamiento, viene la realidad, viene que tengo que correr al supermercado, la factura que tengo que pagar, el afán de la familia, la llamada, el que te oprime, el que te ofendió, viene todo. Y lo que hemos recibido se queda ahí, en una simple emoción. Y por eso no hay cambio visible, no hay transformación visible. Alguien puede estar hasta jubilarse sentado en la presencia de Dios y no hay cambio, porque no hay carácter, porque no hay prudencia y sabiduría para esa palabra que yo he recibido hoy. Yo decido hacerla, yo decido obedecerla, yo decido llevarla a cabo, porque es llevándola a cabo que yo empiezo a edificar sobre esta roca. Y Cristo es la roca. Y como en ese huracán y esa tormenta, la palabra declara que vendrán ríos y tormentas a golpear lo que ha sido edificado sobre esa roca. Pero permanecerá firme, permanecerá inmovible, permanecerá de pie. Primero, porque has edificado con la pureza de la palabra. No has mezclado otras cosas. Y segundo, porque has edificado sobre el fundamento correcto. El apóstol Pablo dijo, ya hay un fundamento que ha sido echado y nosotros edificamos sobre ese fundamento. Diciendo a la iglesia, yo no pongo fundamento. Cristo ya es el fundamento. Yo solo edifico sobre ese fundamento que ya ha sido echado, que ya ha sido levantado. Esa es la palabra de Dios para ti, para mí hoy. Esa es la palabra de Dios para ti, para mí hoy. Amén. Y tercero, por favor, descubre cuál es tu lugar como miembro del cuerpo. Descúbrelo. Si no lo sabe, ora, ayuna, busca la presencia de Dios, busca consejo pastoral y estamos para ayudarte. Si no sabes tu lugar en ese cuerpo como miembro, descúbrelo, búscalo,
porque hay una tarea asignada a cada miembro. Y el que predica no es mejor que el que limpia. Todos somos uno en el cuerpo. Todos somos uno en el cuerpo. Nadie lo hace mejor que nadie. Nadie lo hace mejor que nadie, porque es el cuerpo de Cristo. Es su iglesia. Es su iglesia. Así que en esta hora yo te invito, nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.